Yaguarón, cuna de la mitología paraguaya, guarda historias envueltas en misterio y magia. En la compañía Saguazú, la leyenda de Micaela Yajarí sigue viva, resonando entre los antiguos bosques y los pobladores que aún recuerdan sus proezas. Conocida no solo en Paraguay, sino en el mundo entero, Micaela fue más que una simple mujer, fue una bruja, discípula del legendario chamán indígena Ventura Guarí, quien habitó en los bosques de Saguazú. Aunque Ventura tuvo muchos alumnos, ninguno sobresalió tanto como Micaela. Desde muy joven, su nombre comenzó a resonar, atrayendo a personas de todas partes en busca de su ayuda y de sus poderes sobrenaturales. Poseía habilidades fuera de lo común, podía ver más allá de lo vidente, viajar a lugares lejanos y, según la leyenda, incluso desprenderse de su cabeza para volar por los cielos. Los poderes de Micaela eran variados. Por un lado, ayudaba a los enfermos con medicinas naturales. Por otro, respondía preguntas sobre el futuro o localizaba parientes lejanos. Se dice que era capaz de sacar un espejo en el que las personas veían a sus seres queridos, como si se tratara de una pantalla mágica. Estos dones la convirtieron en una figura venerada y temida por igual. Su influencia llegó incluso al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el futuro supremo dictador del Paraguay. Según la leyenda, en su niñez, Francia había encontrado a Micaela, quien le predijo un destino glorioso. «Serás un gran gobernante», le dijo. Esta profecía se grabó en la historia oral de Yaguarón como una muestra más de sus habilidades visionarias. El centro de poder de Micaela estaba relacionado con un misterioso castillo ubicado en Saguazú, aunque recientemente encontré fuentes de investigadores que dicen que no vivió exactamente en el castillo, pero que a unos cuantos metros tenía su choza. Allí, rodeada por dos corrientes de agua que formaban un vórtice energético, se dice que descargaba sus fuerzas mágicas. El castillo construido después tiene una habitación especial, o al menos la tenía, casi octogonal, que según los relatos conservaba una energía abrumadora. Quienes han visitado el lugar afirman sentir una presencia inexplicable al cruzar su umbral, como si una fuerza invisible saliera a recibirlos. Hoy en día ya no existe, pero sí en la memoria de los pobladores. A pesar de su renombre, Micaela también enfrentó rechazo. Algunos pobladores antiguos, temerosos de sus poderes, buscaron expulsarla de la ciudad con ayuda de sacerdotes, pero Micaela, desafiante, respondía en guaraní: «Ajaseo, jajaseo beajata. Si quiero y cuando quiero me voy a ir», refiriéndose a la fecha de su deceso. El fin de sus días llegó en 1917, cuando murió de causas naturales. Su cuerpo fue colocado en un ataúd que siempre había estado en el corredor de su casa. Sin embargo, cuando los pobladores intentaron moverlo, algo extraño ocurrió. El ataúd parecía haber adquirido un peso imposible. Solo lograron transportarlo con la ayuda de una carreta tirada por 10 yuntas de bueyes. Aún hoy, hay quienes aseguran que su cuerpo está enterrado en lugares misteriosos, como Caguazú o Itacurubí, y que su ataúd podría ser un objeto de poder en el mundo de la magia. Años después, el profesor Daniel Pino, investigador y guía local, organizó una velada en el castillo para honrar la memoria de Micaela. La ceremonia, iluminada por antorchas y con una fogata al frente, incluyó una representación teatral en la que una actriz encarnó a la bruja. Durante la puesta en escena, el viento comenzó a soplar de manera extraña, moviendo las hojas de los pinos cercanos, mientras todos los demás permanecían inmóviles. Uno de los espectadores, dedicado a la magia, afirmó que el espíritu de Micaela había intentado ingresar en el cuerpo de la actriz, faltando solo una calavera en el altar para completar el ritual. Hoy, la figura de Micaela Yajarí sigue envolviendo Yaguarón en un aura de misterio. Pobladores locales aseguran
que su espíritu se manifiesta en momentos especiales, recordándoles que aunque su cuerpo haya desaparecido, su presencia y su leyenda continúan vivas. Me gustaría que me dejaras en los comentarios si conoces alguna bruja, chamán o espiritista poderosa, ya sea hombre o mujer, para poder relatarlo en este canal. Gracias desde ya. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.